Desculpa-te usar de mi casa. Esas fueron las palabras que mi hijo me gritó después de que su mujer montara todo un espectáculo de lágrimas y humillación delante de mí. Todo comenzó en su casa, en ese chalet adosado del barrio de Salamanca que tanto les costó. Yo había ido a cenar con ellos ese sábado por la tarde. Era octubre. Recuerdo que hacía fresco y las hojas de los plátanos de la calle Serrano empezaban a caer. Rebeca estaba allí, sentada en su sofá carísimo de cuero italiano, con ese vestido de firma que seguramente le costó más de 1000 euros, y esa sonrisa falsa que siempre me dedica cuando Roberto está mirando. Una sonrisa que se esfuma en el instante en que él gira la cabeza. La cena fue incómoda, como siempre. Rebeca habló sin parar de sus amigas ricas, de sus viajes a Marbella y a las Maldivas, de la última joya que Roberto le había comprado, un collar de diamantes que costó 7000 euros. Lo mencionó 3 veces durante la cena. 7000 euros. Como si necesitara que yo supiera exactamente cuánto valía. Como si necesitara restregarme en la cara que ella tenía el dinero y el poder en esa relación. Yo intenté comer en silencio, asentía cuando era necesario, sonreía cuando correspondía, hice todo lo posible por no dar ningún motivo de conflicto, pero con Rebeca nunca es suficiente. Ella siempre encuentra la manera de convertirme en el problema. María, me has pasado la sal sin que te la pidiera. Su voz salió cortante, ofendida, como si hubiera cometido un crimen imperdonable. Yo la había visto alargar la mano hacia el salero y simplemente se lo acerqué. Un gesto normal, un gesto de cortesía que cualquiera haría en una mesa, pero para Rebeca fue la excusa perfecta. Perdona, solo quería ayudar, dije con calma, con esa paciencia infinita que he desarrollado en estos 3 años, soportando sus faltas de respeto, pero ella ya estaba montando su drama. Siempre haces eso, siempre te entrometes, siempre metes las narices en todo. No puedo ni cenar tranquila sin que estés encima de mí, controlándome. Su voz subió de volumen, sus ojos se llenaron de lágrimas falsas, lágrimas que brotaron en un segundo, como si las tuviera guardadas, esperando el momento perfecto para usarlas. Roberto dejó los cubiertos sobre el plato. El sonido del metal contra la porcelana resonó en el silencio que se formó. Lo vi girarse hacia mí con una expresión que nunca antes había visto en su cara. Dureza pura, como si yo fuera una extraña que acababa de insultar a su mujer en su propia casa. Rebeca, amor mío, ¿qué ha pasado? Su voz era suave cuando se dirigía a ella, protectora, llena de preocupación. El mismo tono que usaba conmigo cuando era niño y alguien le molestaba en el colegio. Pero ahora ese tono era para ella, y para mí solo quedaba el desprecio. Tu madre me falta al respeto constantemente. Ya no puedo más, Roberto. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando ella siempre me hace sentir que no soy suficiente para ti. Rebeca se llevó la servilleta a los ojos. Sollozaba, temblaba. Una actuación digna de un premio Goya. Y mi hijo se lo estaba creyendo todo. Yo me quedé paralizada en mi silla, con el tenedor todavía en la mano, viendo la escena como si estuviera viendo una película de terror, donde yo era la protagonista. Quería hablar, quería defenderme, pero las palabras se me atascaron en la garganta porque sabía que nada de lo que dijera importaría. Roberto ya había elegido su bando. Mamá, tienes que irte. No te quiero aquí esta noche. La voz de Roberto salió seca, cortante, como si estuviera despidiendo a alguien que trabajaba para él por cometer un error grave. Me levanté despacio. Me temblaban las piernas. El corazón me latía tan fuerte que pensé que todos podían oírlo. Cogí mi bolso de la silla. Mis manos se movían solas, como si mi cuerpo supiera que tenía que salir de allí antes de que pasara algo peor. Roberto, solo quería ayudar. No pretendía molestar a Rebeca. Mi voz salió rota, pequeña, como si me hubiera encogido hasta convertirme en algo insignificante, algo que ya no merecía estar en esa casa llena de lujo y apariencias.
Pero él ya estaba consolando a su mujer, abrazándola, susurrándole cosas al oído mientras ella seguía llorando contra su pecho. Ni siquiera me miró cuando caminé hacia la puerta. Ni siquiera levantó la cabeza para ver a su madre marcharse con el corazón roto. Llegué a la puerta principal. La abrí. El aire frío de la noche me golpeó la cara. Pero antes de que pudiera salir, escuché su voz detrás de mí, firme, definitiva, como una sentencia que no admite apelación. Mamá, esto no puede seguir así. Rebeca tiene razón. Siempre te estás entrometiendo. Siempre la haces sentir incómoda. Necesito que vengas el próximo sábado y le pidas perdón delante de todos nuestros invitados. Vamos a hacer una cena y vas a disculparte como es debido, o si no, no vuelvas más. Me di la vuelta para mirarlo. Allí estaba mi hijo, el niño que crié sola después de que su padre nos abandonara, el niño al que alimenté con lo poco que tenía, el niño al que vestí con ropa de segunda mano para que pudiera ir a un buen colegio, el niño por el que trabajé en dobles turnos durante años. Ese niño era ahora un hombre que me miraba como si yo fuera un problema que necesitaba resolver. Desculpa-te o sal de mi casa. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras, pesadas, frías, inamovibles. Rebeca apareció detrás de él. Ya no lloraba. Tenía una pequeña sonrisa en los labios, casi imperceptible, pero yo la vi. Esa sonrisa de victoria. Esa sonrisa que decía que había ganado, que me había puesto en mi lugar, que me había convertido en lo que siempre quiso que fuera, nada. Asentí, no por sumisión, no porque aceptara su versión de los hechos. Asentí porque en ese momento tomé una decisión que lo cambiaría todo. Si querían que me disculpara delante de sus invitados, lo haría, pero no de la manera que esperaban. No con la cabeza gacha y la voz temblorosa de una madre desesperada por recuperar el amor de su hijo. No, iba a ir a esa cena, iba a pararme delante de todos sus amigos ricos y sus caras de plástico, y les iba a decir algo que ninguno de ellos esperaba escuchar, algo que destruiría toda la fachada perfecta que Rebeca y Roberto habían construido, algo que les haría arrepentirse de haberme tratado así. Está bien, Roberto, vendré el sábado. Le pediré perdón a Rebeca, te lo prometo. Mi voz salió calmada, demasiado calmada, tan calmada que vi un destello de duda en los ojos de mi hijo. Pero ya era tarde. Él ya había aceptado, había sellado su propio destino. Salí de esa casa con la espalda recta, sin mirar atrás, sin llorar, porque las lágrimas vendrían después, en la soledad de mi piso de Carabanchel, en la oscuridad de mi habitación. Caminé por la calle vacía hasta la parada del autobús. El viento frío me cortaba la cara, pero apenas lo sentía. Mi mente ya estaba trabajando, recordando, conectando los puntos, reuniendo las piezas de un rompecabezas que había estado ignorando durante demasiado tiempo. Porque yo sabía cosas que Rebeca pensaba que nadie más sabía, cosas que había visto, escuchado, callado. El autobús llegó. Me senté al fondo. Miré por la ventana mientras la ciudad se difuminaba, las luces, los edificios, la gente caminando con sus vidas normales. Y allí estaba yo, con 67 años, sintiendo que todo por lo que había trabajado se estaba derrumbando, pero también sintiendo algo nuevo, algo que no había sentido en mucho tiempo, determinación, porque ese sábado no iba a ser el día en que María Teresa Rodríguez se arrodillara ante una mujer manipuladora y su hijo cegado por el dinero. Ese sábado iba a ser el día en que saliera la verdad, el día en que todos vieran quién era realmente Rebeca Mendoza, el día en que mi hijo descubriera que el precio de humillar a tu madre es más alto de lo que jamás imaginó. Llegué a mi piso, cerré la puerta, me quedé en la oscuridad del recibidor, y por primera vez en 3 años sonreí. Una sonrisa pequeña, amarga, pero real, porque ahora tenía un propósito, ahora tenía un plan, y nada ni nadie iba a detenerme.
Hubo un tiempo en que Roberto y yo éramos inseparables, un tiempo en que él me buscaba para contármelo todo, sus alegrías, sus miedos, sus sueños, un tiempo en que yo era su persona favorita en todo el mundo. Recuerdo el día en que nació, 29 de marzo. Llovía tan fuerte que las calles parecían ríos. Yo estaba sola en el hospital. Su padre nos había dejado 2 meses antes. Cuando se enteró de que venía un bebé, dijo que no estaba preparado para ser padre, que tenía otros planes, que algún día lo entendería. Nunca lo entendí, pero tampoco lo necesité, porque cuando me pusieron a Roberto en los brazos y lo vi abrir esos ojos oscuros, supe que él era todo lo que necesitaba en esta vida. Los primeros años fueron duros. Trabajaba en una lavandería durante el día y limpiaba oficinas por la noche. Dormía 4 horas, a veces menos. Pero cada vez que llegaba a casa y veía a mi hijo sonreírme desde su cuna, todo el cansancio desaparecía, todo el dolor valía la pena, porque estaba construyendo algo, le estaba dando a mi hijo la oportunidad de tener una vida mejor que la mía. Roberto era un niño brillante. Aprendió a leer antes que los otros niños de su clase. Siempre traía buenas notas a casa. Los profesores me decían que era especial, que tenía un futuro prometedor. Y yo les creía. Trabajaba más horas, ahorraba cada céntimo, todo para que algún día pudiera ir a una buena universidad. Cuando tenía 8 años, Roberto ganó un concurso de matemáticas en su colegio. Recuerdo que llegó corriendo a casa con el diploma en las manos. Mamá, mamá, he ganado. Mira lo que he ganado. Sus ojos brillaban de emoción, de orgullo. Lo abracé tan fuerte que se rió y me dijo que lo estaba aplastando. Pero no podía soltarlo. No podía dejar de pensar que todo el sacrificio estaba dando frutos. Esa noche comimos su comida favorita, espaguetis con salsa de carne. Nada lujoso, nada caro, pero para nosotros era un festín. Comimos sentados en el suelo del salón porque todavía no teníamos mesa. Reímos, hablamos de sus sueños. Quería ser ingeniero. Quería construir puentes enormes que conectaran ciudades. Quería hacer cosas importantes. Y yo le dije que lo haría, que yo haría todo lo que pudiera para que eso sucediera. Y lo hice. Trabajé hasta que mi cuerpo me pedía descanso, y aún así seguía. Cada euro extra iba a una cuenta de ahorros para su educación. Cada fin de semana que podía hacer un turno extra, lo hacía. No importaba lo cansada que estuviera. No importaba cuánto me doliera la espalda o cuánto me ardieran las manos de tanto lavar y limpiar. Roberto era mi propósito, mi razón para seguir adelante. Cuando llegó a la adolescencia, nuestra relación se hizo aún más fuerte. Me contaba de las chicas que le gustaban, de los problemas con sus amigos, de sus inseguridades. Yo era su confidente, su consejera, su puerto seguro. Cada noche antes de dormir venía a mi habitación y hablábamos durante horas de todo, de nada, solo disfrutando de la compañía del otro. Mamá, eres la persona más fuerte que conozco, me dijo una noche cuando tenía 15 años. Acababa de enterarse de que uno de sus compañeros de clase tenía a sus 2 padres y vivía en una casa grande con jardín. Creo que se sintió mal por nuestra situación, por nuestro piso pequeño, por la ropa que yo usaba que tenía años, pero le tomé la mano y le dije que no necesitábamos más, que nosotros 2 éramos suficientes, que el amor no se mide en metros cuadrados ni en ropa nueva. Y me creyó. Durante muchos años me creyó. Éramos un equipo, María Teresa y Roberto contra el mundo. Así nos llamábamos, así nos sentíamos, invencibles, unidos, inquebrantables. Consiguió entrar en la universidad con una beca. Lloré de felicidad el día que llegó la carta de aceptación. Lloré tanto que Roberto tuvo que abrazarme y decirme que todo estaba bien, que lo habíamos logrado, que su vida iba a cambiar. Y cambió. Estudió ingeniería civil, tal como siempre soñó. Se graduó con matrícula de honor. Consiguió trabajo en una gran empresa. Ganaba buen dinero.
muy buen dinero, más dinero del que habíamos visto juntos en toda nuestra vida. Lo primero que hizo cuando cobró su primer sueldo fue llevarme a cenar a un restaurante elegante del centro. Mamá, esto es por todo lo que hiciste por mí. Pidió vino, pidió entrantes, pidió postre. Gastó casi 200 euros esa noche. Yo me sentí incómoda con tanto lujo, pero él estaba tan feliz, tan orgulloso de invitarme, tan agradecido. Me tomó la mano sobre la mesa y me dijo que nunca olvidaría todo lo que había sacrificado por él. Nunca olvidaré esas palabras. Porque fueron las últimas palabras verdaderamente honestas que me dijo. Las últimas palabras antes de que todo cambiara. Antes de que ella apareciera. Durante los primeros años de su carrera profesional, Roberto venía a visitarme cada semana. Los domingos eran nuestros. Comíamos juntos. Veíamos películas, hablábamos de su trabajo, de sus proyectos, de sus planes futuros. Me compró una nevera nueva cuando se rompió la vieja. Me ayudó a pagar el alquiler cuando tuve un mes difícil. Era atento, cariñoso, presente. Mamá, cuando tenga mi propia casa, vas a vivir conmigo, me prometió más de una vez. No tendrás que preocuparte por nada nunca más. Voy a cuidar de ti como tú cuidaste de mí. Y le creí. Por supuesto que le creí. Era mi hijo, mi niño, el hombre en quien había confiado toda mi vida. Pero entonces llegó ella, Rebeca Mendoza. La conoció en una conferencia de negocios. Una mujer de familia rica, con contactos, con influencia, con todo el dinero que nosotros nunca tuvimos. Roberto me la presentó 3 meses después de que empezaran a salir. Vino a mi piso un sábado por la tarde. Mamá, quiero que conozcas a alguien muy especial. Su voz sonaba emocionada, nerviosa, como cuando era niño y traía algo importante para enseñarme. Abrí la puerta y allí estaba Rebeca, con su ropa de diseñador, sus zapatos caros, su perfume que probablemente costaba más que mi alquiler mensual. Me miró con una sonrisa educada, pero sus ojos me evaluaron en un segundo. Me midieron, me juzgaron y me encontraron insuficiente. Encantada de conocerte, María. No dijo señora Rodríguez, no dijo suegra. Solo María, como si fuéramos amigas de la misma edad, como si tuviera derecho a llamarme por mi nombre desde el primer momento. Entró en mi piso y miró alrededor con esa expresión que ahora conozco tan bien. Esa expresión que lo dice todo sin decir nada. Esa expresión que grita, pequeño, viejo, pobre. Preparé café, serví galletas que había comprado especialmente para la visita. Intenté hacer conversación, pero Rebeca respondía con monosílabos, con sonrisas forzadas, con miradas a su reloj, como si estar en mi casa fuera una tortura que tenía que soportar solo porque Roberto se lo había pedido. Y Roberto no se daba cuenta, o no quería darse cuenta. Estaba tan fascinado con ella, tan encandilado. La miraba como si fuera lo más maravilloso que había visto jamás. Y quizás para él lo era, porque Rebeca representaba todo lo que él nunca tuvo. Dinero, estatus, la entrada a un mundo que antes solo había visto desde fuera. Después de esa visita, todo cambió. Despacio al principio, tan despacio que casi no me di cuenta. Roberto empezó a cancelar nuestros domingos. Tengo una cena con los padres de Rebeca. Tengo un evento de trabajo. Tengo que llevar a Rebeca a no sé qué. Siempre había una razón. Siempre había algo más importante que pasar tiempo conmigo. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, las visitas más espaciadas. Y cuando venía, ya no era el mismo. Hablaba diferente, se vestía diferente. Hasta la forma en que me miraba había cambiado, como si de repente se avergonzara de dónde venía, como si yo fuera un recordatorio incómodo de una vida que quería olvidar. Pero yo seguí esperando, seguí creyendo que era solo una fase, que cuando pasara la novedad de la relación, mi hijo volvería, que recordaría quién estuvo ahí cuando no tenía nada, que recordaría quién sacrificó todo para que llegara donde llegó. Qué equivocada estaba.
Rebeca entró en la vida de mi hijo como una tormenta silenciosa. Al principio todo parecía normal, incluso bonito. Roberto estaba enamorado, y yo quería verlo feliz. Pone la felicidad de su hijo por encima de sus dudas, por encima de esa voz interior que le dice que algo no está bien. Los primeros meses después de conocerla fueron confusos. Roberto todavía me visitaba, pero ya no era lo mismo. Venía con prisa, se iba temprano, siempre tenía el móvil en la mano, siempre esperando un mensaje de ella. Y cuando ese mensaje llegaba, su cara se iluminaba de una manera que me dolía, porque esa luz ya no era por mí, no era por estar conmigo, era por ella. Un domingo vino con noticias. Mamá, Rebeca y yo nos vamos a casar. Lo dijo con una sonrisa enorme, con esa emoción infantil que siempre tenía cuando le pasaba algo bueno. Yo debería haber saltado de alegría, debería haberlo abrazado, debería haberle dicho que estaba feliz por él, pero algo en mi pecho se apretó. Algo me dijo que esto no iba a terminar bien. Aún así, sonreí. Aún así, lo abracé. Aún así, le dije todas las palabras que un hijo espera escuchar de su madre en un momento así, porque eso es lo que hacen las madres. Nos tragamos nuestros miedos, ocultamos nuestras dudas, y los apoyamos aunque por dentro nos estemos muriendo de preocupación. La boda fue elegante, demasiado elegante. Se casaron en un salón de eventos que costó más de 25.000 euros solo por una noche. Había flores por todas partes, rosas importadas, orquídeas, arreglos tan grandes que parecían esculturas. La comida era de un chef reconocido. La tarta tenía 5 pisos. Todo era perfecto. Todo era excesivo. Todo pertenecía al mundo de Rebeca. Yo me sentí fuera de lugar desde el momento en que entré. Mi vestido era sencillo, bonito, pero sencillo. Lo había comprado en unos grandes almacenes con descuento, porque no podía gastarme 500 euros en un vestido como las otras invitadas. Me peiné yo misma. Mis zapatos tenían 2 años, y mientras caminaba entre toda esa gente elegante, sentía cada mirada, cada juicio silencioso, cada pensamiento que decía, ella no pertenece aquí. La familia de Rebeca me saludó con cortesía fría. Su madre me estrechó la mano como si tocara algo sucio. Su padre ni siquiera me miró a los ojos. Sus hermanos me ignoraron después del saludo obligatorio. Yo era la madre del novio, pero para ellos era invisible, peor que invisible. Era un recordatorio incómodo de que Roberto venía de orígenes humildes, de que no siempre tuvo dinero ni un apellido importante. Durante la ceremonia me senté en la primera fila, sola, porque no tenía a nadie más. Mi familia es pequeña. Mis amigas no podían permitirse venir a una boda así, así que allí estaba yo, viendo a mi hijo casarse con una mujer que apenas conocía, viéndolo mirarla como si ella fuera todo su universo, y sintiendo que yo me estaba convirtiendo en nada. En el banquete me sentaron en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal donde estaban los novios, lejos de la familia de Rebeca que ocupaba las mejores mesas. Compartí mesa con gente que tampoco conocía a nadie, primos lejanos de alguien, amigos de amigos, todos igual de perdidos que yo en ese mar de lujo y apariencias. Roberto vino a saludarme durante el baile. «Mamá, estás guapísimo». Mentía. Yo sabía que no era verdad, pero agradecí la mentira porque al menos significaba que todavía le importaban mis sentimientos. Bailamos una canción. Me llevó a la pista y yo intenté no llorar. Intenté no pensar que esto era el principio del fin, que después de hoy mi hijo ya no sería solo mío, que ya no me necesitaría tanto como antes. Gracias por todo, mamá, por darme la vida que me diste, por prepararme para este momento. Me susurró al oído mientras bailábamos, y yo asentí porque no podía hablar, porque si abría la boca lloraría, le rogaría que no me olvidara, que no dejara que ella lo cambiara, que recordara de dónde venía. Pero no dije nada, solo bailé con mi hijo. Solo disfruté de esos 3 minutos que probablemente serían
La última vez que me viera como alguien importante en su vida. Después de la boda todo se aceleró. Roberto y Rebeca se mudaron juntos a una casa que ella compró. Una casa enorme en un barrio rico, donde cada propiedad valía más de $500,000. Fui a visitarlos una semana después de que volvieran de su luna de miel. Llevé un regalo, una vajilla sencilla pero bonita. Era lo que podía permitirme, lo que mi presupuesto permitía. Rebeca abrió el regalo delante de mí, miró los platos, les dio la vuelta para ver la marca y entonces sonrió. Esa sonrisa que ya empezaba a reconocer, esa sonrisa que no llegaba a los ojos. ¡Qué bonito, María! Gracias. Aunque ya tenemos vajilla de porcelana, pero podemos usar esta cuando tengamos algo informal, algo sencillo. Dejó la caja sobre la mesa como si fuera basura que había que tirar después. Roberto no dijo nada, no defendió mi regalo, no le dijo a su mujer que fuera más amable, solo desvió la mirada, incómodo, avergonzado, y entendí en ese momento que ya no podía contar con él, que ella ya tenía más poder sobre él que yo. Los meses siguientes fueron un proceso de desaparición lenta. Cada vez que llamaba, Roberto estaba ocupado. Cada vez que sugería visitarlos, había un compromiso, una cena, un viaje, una reunión. Siempre algo que era más importante que pasar tiempo conmigo. Y cuando finalmente me invitaban, Rebeca estaba allí controlando la conversación, interrumpiendo cuando yo hablaba, corrigiendo cosas que decía. Roberto, tu madre ha dicho que se ponen primero los tomates, pero en realidad se ponen al final. Correcciones pequeñas, humillaciones pequeñas diseñadas para hacerme sentir tonta, para hacerme sentir que no sabía nada, que ella sabía más, que ella era mejor. Y lo peor es que Roberto la dejaba. Se reía, asentía, estaba de acuerdo con ella. Su madre, la que lo crió, la que sacrificó todo por él, la que trabajó hasta romperse para que pudiera tener una educación, esa madre era ahora menos importante que la opinión de su mujer rica. Un día los visité sin avisar. Fue un error. Lo supe en el momento en que Rebeca abrió la puerta y vi su cara. Fastidio puro, casi asco. María, no sabíamos que venías. No dijo pasa, no dijo qué sorpresa. Solo me dejó allí parada en la puerta como si fuera una vendedora insistente que había llamado en mal momento. Solo quería ver a Roberto. Hace 3 semanas que no lo veo. Mi voz salió pequeña, suplicante. Odiaba cómo sonaba. Odiaba haberme convertido en alguien que tenía que rogar para ver a su propio hijo. Está trabajando. Tiene una videoconferencia importante. No se le puede interrumpir. Rebeca ya estaba cerrando la puerta. Puse el pie para detenerla. Un gesto desesperado. Un gesto patético. Pero necesitaba ver a mi hijo. Necesitaba escuchar su voz. Necesitaba sentir que todavía le importaba a alguien. Solo un momento, por favor, casi rogando, y ella suspiró. Ese suspiro largo que dice que eres molesta, ese suspiro que te hace sentir que eres una carga, un problema, algo que hay que tolerar. Espera aquí. No me dejó entrar. Me hizo quedarme en el porche como si fuera una extraña, como si después de llevar a Roberto en mi vientre durante 9 meses, después de criarlo sola durante 25 años, no tuviera derecho a entrar en su casa. Esperé 15 minutos, de pie allí, sintiendo que los vecinos pasaban y me miraban. Una mujer mayor de pie en un porche elegante como si estuviera pidiendo caridad. Eso es lo que me hicieron sentir. Finalmente Roberto salió. Tenía el móvil en la mano. Su cara estaba tensa. Mamá, no puedes venir así sin avisar. Estoy trabajando. Ni siquiera me abrazó. Ni siquiera sonrió. Solo me regañó como si fuera una niña que había hecho algo malo. Solo quería verte, hijo. Hace tanto que no hablamos. Intenté tocar su brazo, pero él se apartó. Un movimiento pequeño, casi imperceptible, pero lo sentí como un golpe. Te llamaré luego, mamá. Ahora no puedo. Y cerró la puerta.
sin beso, sin abrazo, nada. Solo cerró la puerta y me dejó allí de pie, sintiendo que acababa de perder a mi hijo para siempre. Caminé hasta la parada del autobús con lágrimas en los ojos. Lloré todo el camino a casa. Lloré en el autobús lleno de gente que fingía no verme. Lloré en mi piso vacío. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. Y entonces me di cuenta de algo. Rebeca no solo se había casado con mi hijo, lo había conquistado, lo había cambiado, lo había convertido en alguien que ya no reconocía, alguien capaz de cerrarle la puerta en la cara a su propia madre. Los meses que siguieron fueron los más difíciles de mi vida, peores incluso que cuando el padre de Roberto nos abandonó, peores que las noches trabajando sin dormir, peores que los años de pobreza y sacrificio, porque esta vez el dolor venía de mi propio hijo, y ese dolor no tiene comparación. Intenté hablar con él, intenté hacerle ver lo que estaba pasando. Llamaba y siempre tenía prisa. Mamá, estoy en una reunión. Mamá, voy a salir a cenar. Mamá, Rebeca me está esperando. Siempre una excusa, siempre algo más importante que escuchar a su madre. Una tarde finalmente conseguí que viniera a mi piso. Le dije que necesitaba hablar con él de algo importante. Llegó, pero tenía esa mirada de fastidio, esa expresión que dice, tengo cosas mejores que hacer, pero vine porque es mi obligación. Se sentó en el borde del sofá, ni siquiera se quitó la chaqueta, listo para irse en cualquier momento. Roberto, siento que te estoy perdiendo. Fui directa, sin rodeos, porque ya no tenía tiempo para andar con cuidado. Apenas te veo, apenas hablamos, y cuando estamos juntos siento que no estás realmente conmigo, que tu cabeza está en otro sitio. Con Ella, su cara cambió. Se puso dura, defensiva. Mamá, no empieces. Rebeca no tiene nada que ver con esto. Su voz estaba irritada, como si hubiera dicho algo ofensivo, como si mencionar a su mujer fuera un crimen. No he dicho que ella tenga la culpa. Solo digo que desde que te casaste todo ha cambiado. Tú has cambiado. Intenté mantener la calma, intenté no sonar acusadora, pero era difícil porque cada palabra que decía era verdad, y él lo sabía. He crecido, mamá. Eso es lo que pasa. La gente crece, la gente cambia. No puedo ser tu niño pequeño toda la vida. Tengo una esposa ahora. Tengo responsabilidades. Tengo una vida. Sus palabras fueron como golpes, cada una diseñada para herirme, para hacerme sentir que yo era el problema, que yo era la que no entendía. No te estoy pidiendo que seas mi niño pequeño. Solo te pido que me incluyas en tu vida, que no me trates como a una extraña, como si no fuera la persona que lo dio todo por ti. Mi voz se quebró. Odiaba mostrarle debilidad, pero ya no podía más. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Eres tan dramática, siempre exagerando todo. Rebeca tiene razón. Eres demasiado intensa, demasiado exigente. Se levantó. Se iba. Había decidido que esta conversación había terminado, y yo no podía hacer nada para detenerlo. ¿Rebeca dijo eso de mí? No era una pregunta. Era una confirmación de que ella hablaba mal de mí, de que lo estaba llenando de veneno contra su propia madre, y él lo permitía. Peor aún, le creía. Roberto no respondió. Solo me miró con esos ojos que ya no reconocía, esos ojos donde antes había amor y ahora solo había incomodidad, fastidio. Tengo que irme, mamá. Rebeca me está esperando para ir a cenar con sus padres. Y se fue, dejándome allí con el corazón roto y 1000 preguntas sin respuesta. Después de esa conversación dejé de insistir, dejé de llamarlo tanto, dejé de sugerir planes porque cada rechazo dolía más que el anterior. Cada excusa era como una puerta que se cerraba, y yo estaba cansada de golpearme la cabeza contra puertas cerradas, pero el silencio era peor. No saber de él, no escuchar su voz, ver pasar las semanas sin una llamada, sin un mensaje, sin nada. Era como verlo morir lentamente, como perderlo poco a poco y no poder hacer nada para evitarlo. Una noche
Me atreví a escribirle un mensaje. Simple, directo. Roberto, te he hecho de menos, podemos vernos. Lo envié y me quedé mirando el móvil, esperando su respuesta. Pasó 1 hora, 2 horas, 3 horas. Nada. Lo leyó y no respondió. Mi propio hijo me ignoraba como si no existiera. 2 días después finalmente respondió. Perdona, mamá, he estado muy ocupado. Quizás el mes que viene podamos vernos. El mes que viene. Como si yo fuera una cita con el dentista que se puede posponer. Como si verme fuera una obligación molesta que había que cumplir eventualmente, pero sin prisa. Intenté llenar mi tiempo con otras cosas. Empecé a ir más a la iglesia. Me hice amiga de Rosa Jiménez, una mujer de mi edad que también estaba sola. Ella entendía. También tenía hijos que se habían alejado, que la visitaban 1 vez al año si tenía suerte. Nos juntábamos a tomar café, a hablar de nuestras vidas, de nuestro dolor. Era un pequeño consuelo, pero consuelo al fin y al cabo. Pero nada llenaba el vacío que Roberto había dejado. Nada sanaba el dolor de saber que el hijo por el que lo di todo ahora me trataba como si fuera un estorbo en su vida perfecta. Los meses pasaron y las visitas se hicieron cada vez más raras. Cuando finalmente me invitaban a su casa, todo era incómodo. Rebeca me trataba con esa amabilidad falsa que es peor que el maltrato directo. Me ofrecía café en tazas caras. Me preguntaba cómo estaba con voz dulce pero ojos vacíos. Y yo seguía el juego. Sonreía. Decía que todo estaba bien. Fingía no notar sus pullas sutiles, sus comentarios envenenados disfrazados de preocupación. María, te veo cansada. ¿Estás durmiendo bien? Deberías cuidarte más a tu edad. Lo decía mientras me servía té en porcelana fina, como si le importara, como si estuviera genuinamente preocupada por mi bienestar. Pero yo veía la verdad en sus ojos. Solo quería que me viera mal, que me sintiera mal, que supiera que no pertenecía a su mundo. Y Roberto se quedaba allí sentado, callado, dejando que pasara. A veces incluso se reía cuando ella decía algo especialmente hiriente, como cuando mencionó que debería actualizar mi vestuario porque la ropa que usaba era tan anticuada. Se rió. Mi propio hijo se rió de la ropa de su madre. La misma madre que usó ropa vieja durante años para que él pudiera tener un uniforme nuevo para el colegio. Rebeca empezó a compararnos. Sutilmente al principio. Mi madre viajó a Europa el mes pasado. Fue maravilloso. ¿Has viajado tú, María? Sabía perfectamente que yo nunca había salido del país, que apenas tenía dinero para pagar mi alquiler. Pero necesitaba restregármelo. Necesitaba que supiera que ella venía de un mundo mejor, que su familia era superior, que yo era menos. Un día llegué a su casa y descubrí que todas las fotografías habían cambiado. Antes había algunas fotos de Roberto de niño, fotos que yo les había dado, fotos de los dos, de nuestra vida juntos. Pero ahora solo había fotos de ellos dos, de su boda, de sus viajes, de su vida perfecta donde yo no existía. Habían borrado mi historia con mi hijo, habían borrado nuestro pasado, como si esos años nunca hubieran existido. ¿Dónde están las fotos que había aquí? Preguntei intentando sonar casual, intentando no mostrar que me estaba muriendo por dentro. Ah, esas. Las guardamos. Rebeca renovó la decoración. Ahora todo es más moderno, más elegante. Roberto ni siquiera me miró cuando lo dijo. Estaba revisando su móvil, como si esta fuera una conversación sin importancia, como si no acabara de decirme que había guardado toda la evidencia de que yo alguna vez fui importante en su vida. Cada visita era una nueva humillación, cada encuentro una nueva forma de hacerme sentir pequeña, insignificante, invisible. Y lo peor es que Roberto no solo lo permitía, participaba. Se había convertido en cómplice de su propia mujer en la tarea de destruir a su madre. Las invitaciones se hicieron aún más esporádicas. Y cuando llegaban siempre venían con condiciones. Ven a cenar, mamá, pero no muy tarde porque tenemos planes después. Ven el domingo, pero solo 2 horas porque vamos a salir. Ven.
pero no traigas comida porque Rebeca ya ha cocinado. Ven, pero no hables de ciertos temas porque incomodan a Rebeca. Ven, pero básicamente no seas tú misma. No existas. Intenté hablar con Roberto una vez más, por teléfono, porque ya ni siquiera me veía en persona. Roberto, sé que Rebeca no me quiere cerca, y entiendo que ella es tu esposa y es tu prioridad ahora, pero yo soy tu madre. Eso no cambia. Eso nunca debería cambiar. Mamá, ya basta. Estás obsesionada. Rebeca no tiene nada contra ti. Eres tú la que siempre está buscando problemas, la que siempre hace drama. Su voz sonaba cansada, harta, como si yo fuera una niña malcriada que no entendía razones, como si todo esto fuera producto de mi imaginación, de mi necesidad de crear conflictos donde no los había. No estoy buscando problemas. Solo quiero que me trates como a tu madre, que me incluyas en tu vida, que no me hagas sentir que soy un estorbo. Las lágrimas empezaron a caer. Mi voz temblaba. Ya no me importaba sonar desesperada. Estaba desesperada. No puedo seguir teniendo esta conversación. Siempre es lo mismo contigo. Siempre la víctima. Siempre sufriendo. Necesitas madurar, mamá. Necesitas entender que ya no eres el centro de mi mundo. Ixinon colgó. Mi hijo me colgó el teléfono mientras yo lloraba, mientras le rogaba un poco de amor, un poco de consideración. Me quedé sentada en mi salón con el teléfono en la mano, sintiendo que acababa de perder la última batalla, que ya no había nada más que hacer, que mi hijo se había ido, que el niño que crié con tanto amor se había convertido en un extraño, alguien capaz de herirme sin remordimiento, sin culpa, sin nada. La verdad me llegó de la manera más inesperada. Un martes por la tarde había ido al banco a cobrar mi pensión cuando vi a Rebeca saliendo de una cafetería elegante del centro. No estaba sola. Estaba con un hombre, joven, bien vestido. Y la forma en que hablaba no era la forma en que hablas con un amigo. Era íntima, cómplice, sospechosa. Me escondí detrás de una columna. No quería que me viera. No quería tener que saludarla y fingir que todo estaba bien. Pero tampoco podía dejar de mirar. Había algo en esa escena que me inquietaba. Algo que me decía que debía prestar atención. El hombre le entregó una carpeta. Rebeca la abrió. Revisó unos papeles. Asintió. Y entonces sacó un sobre de su bolso y se lo dio. Fue rápido, discreto. Pero yo lo vi. Vi el intercambio. Vi cómo ella miraba alrededor antes de hacerlo, como si no quisiera que nadie la viera. Y entonces supe que algo no estaba bien, que lo que fuera que estuviera pasando allí no era legal, o al menos no era honesto. Me quedé allí varios minutos después de que ambos se fueran, intentando procesar lo que había visto, intentando encontrar una explicación inocente. Quizás era un abogado, quizás eran papeles de trabajo, quizás estaba viendo cosas donde no las había porque ya estaba prejuiciada contra ella, pero algo dentro de mí me dijo que no, que esto era importante, que finalmente había encontrado una pista de quién era realmente Rebeca Mendoza. No pude dormir esa noche. Seguía dándole vueltas en la cabeza a lo que había visto. El sobre, la carpeta, la forma nerviosa en que Rebeca miraba alrededor. Y entonces tomé una decisión que lo cambiaría todo. Iba a averiguar qué estaba ocultando. Iba a encontrar la verdad, aunque doliera, aunque destruyera lo poco que quedaba de mi relación con Roberto. Llamé a Rosa al día siguiente. Rosa, necesito tu ayuda. Le conté lo que había visto. Ella escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró. María, ten cuidado, meterte en esto puede ser peligroso. Pero yo ya había decidido. Ya no había vuelta atrás. Rosa tenía un sobrino que trabajaba en investigación privada. Nada grande. Casos pequeños, infidelidades, fraudes menores. Pero sabía cómo conseguir información, cómo seguir pistas, cómo encontrar lo que otros querían ocultar. Le pedí a Rosa que me pusiera en contacto con él. Pablo Torres.
Ese era su nombre. Un hombre de unos 40 años. Serio, profesional. Nos encontramos en una cafetería lejos del barrio donde vivía Roberto. No quería arriesgarme a que alguien nos viera. Le conté todo. Del hombre, de la carpeta, del sobre. Y también le conté de cómo Rebeca había entrado en la vida de mi hijo, de cómo lo había alejado de mí, de cómo todo había cambiado desde que ella apareció. Señora Rodríguez, entiendo su situación, pero necesito que comprenda que esto puede llevar tiempo y puede costar dinero. Investigar no es barato. Pablo fue honesto desde el principio. Me dijo que necesitaría al menos 900 euros para empezar, para seguirla, para revisar registros públicos, para ver si había algo turbio en su pasado. 900 euros era casi todo el dinero que tenía ahorrado. Era mi fondo de emergencias, el dinero que guardaba por si me enfermaba, por si tenía que mudarme, por si pasaba algo grave. Pero en ese momento supe que no había nada más grave que perder a mi hijo sin luchar, que si no hacía esto, me arrepentiría el resto de mi vida. Le di el dinero, todo. Y Pablo comenzó su trabajo. Me dijo que me llamaría en 2 semanas, que no intentara contactar a Rebeca ni a Roberto mientras tanto, que actuara normal, que no levantara sospechas. Fueron las 2 semanas más largas de mi vida. Cada día me despertaba preguntándome si había hecho lo correcto, si esto no me convertiría en la villana de la historia, en la suegra entrometida que no podía dejar vivir a su hijo. Pero entonces recordaba la cara de Roberto, cómo había cambiado, cómo me trataba, y sabía que algo externo lo estaba influenciando, que mi hijo no se había vuelto así solo, que alguien estaba detrás, y ese alguien era Rebeca. La llamada de Pablo llegó un jueves por la tarde. Señora Rodríguez, tenemos que hablar. He encontrado algo. Su voz sonaba seria, preocupada incluso. Quedamos en encontrarnos esa misma noche en la misma cafetería. Cuando llegué, Pablo ya estaba allí. Tenía una carpeta sobre la mesa, más gruesa de lo que esperaba. Parecía llena de papeles, documentos, evidencias. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se me iba a salir del pecho. Señora Rodríguez, lo que he encontrado es grave, muy grave. Empezó sin rodeos. Rebeca Mendoza ha estado manipulando a su hijo desde el principio, y no solo emocionalmente, financieramente también. Abrió la carpeta y empezó a mostrarme documentos, contratos, extractos bancarios, conversaciones impresas. Rebeca convenció a Roberto de que pusiera todos sus ahorros en inversiones que supuestamente ella gestionaba. Le prometió duplicar su dinero en un año. Él confió, le dio todo. Más de 110.000 euros que había ahorrado de años de trabajo. Pablo señalaba los papeles mientras hablaba, los números, las cuentas, todo allí, blanco sobre negro. ¿Y qué pasó con ese dinero?, pregunté, aunque ya temía la respuesta. Ya sabía que nada bueno podía salir de esto. Desapareció, o mejor dicho, ella lo movió a cuentas a su nombre, a inversiones reales, pero de las que solo ella es beneficiaria. Roberto puso el dinero, pero ella es la única dueña. Si se divorcian mañana, él no ve ni un céntimo de vuelta. Pablo pasó a otro documento. Este es el contrato que él firmó. Está redactado de manera que parece que ambos son socios, pero si lees la letra pequeña, todo queda a nombre de ella. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi hijo había sido estafado por la mujer que decía amarlo, por la mujer con la que se casó, y peor aún, no tenía ni idea. Confiaba en ella ciegamente. Le había dado todo, y ella lo había tomado sin remordimiento. Hoy más, Pablo continuó. Encontré mensajes entre Rebeca y su madre de antes de la boda. Hablaban de cómo Roberto era el candidato perfecto, joven, con buen salario, sin una familia que interfiriera mucho. Esas fueron sus palabras. Sin una familia que interfiriera. Y luego hay mensajes más recientes donde habla de usted, señora Rodríguez. ¿Qué dice? Mi voz salió como un susurro.
Estaba temblando. Todo mi cuerpo temblaba. Pablo me mostró las capturas de pantalla. Conversaciones de WhatsApp entre Rebeca y su madre, entre Rebeca y sus amigas, todas hablando de mí, de la vieja, de la suegra que no sabe cuál es su lugar, de cómo necesitaba alejar a Roberto de mí, porque yo era un obstáculo para sus planes. Ya casi lo tengo donde quiero. Solo necesito que termine de cortar lazos con su madre. Depende demasiado de ella, pero estoy trabajando en ello. Poco a poco lo voy convenciendo de que ella es tóxica, de que lo manipula, de que necesita alejarse para ser feliz. Ese mensaje era de hace 6 meses. 6 meses en los que Rebeca había envenenado sistemáticamente a mi hijo contra mí. Otro mensaje decía: la vieja vino hoy sin avisar. Tuve que inventar que Roberto estaba ocupado. No puede seguir apareciendo así. Necesito que él ponga límites más claros con ella. Quizás si orquesto una situación donde ella quede mal delante de todos, finalmente entenderá que tiene que elegir, o ella o yo. Y obviamente va a elegirme a mí. Las lágrimas corrían por mi cara sin control. Leía mensaje tras mensaje, viendo cómo esta mujer había planeado cada paso, cada humillación, cada momento de dolor. Todo había sido calculado. Todo había sido parte de un plan para destruir mi relación con mi hijo y quedarse con su dinero. También encontré esto. Pablo sacó más papeles. Rebeca tiene deudas, muchas deudas. Su familia no es tan rica como pretenden. El padre está en bancarrota desde hace 3 años. Perdió su negocio. La casa en la que viven está hipotecada hasta el cuello. Todo el dinero que tienen es prestado. Apariencias. Puro humo. Y Rebeca necesitaba casarse con alguien que pudiera mantener ese estilo de vida, alguien que tuviera dinero o que pudiera conseguirlo. Y encontró a Roberto. Me mostró extractos bancarios de la familia Mendoza, deudas con bancos, con prestamistas, con tarjetas de crédito, cientos de miles de euros. Y mientras tanto seguían fingiendo, seguían viviendo en su casa grande, seguían comprando ropa cara, seguían viajando, todo con dinero que no tenían, todo con préstamos que no podían pagar. Y ahora Rebeca estaba haciendo lo mismo con el dinero de mi hijo, gastándolo, invirtiéndolo a su nombre, asegurándose de que cuando todo colapsara, ella estaría protegida y Roberto se quedaría sin nada. ¿Roberto sabe algo de esto?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Pablo negó con la cabeza. No tiene ni idea. Ella le muestra extractos bancarios falsos. Le dice que las inversiones van bien, que están ganando dinero, pero la verdad es que cada mes saca dinero de esas cuentas para pagar las deudas de su familia, para mantener la ilusión de riqueza. Y Roberto trabaja cada vez más duro pensando que está construyendo un futuro, sin saber que ese futuro le están robando cada día. Cerré los ojos. Intenté respirar. Intenté procesar todo lo que acababa de descubrir. Mi hijo estaba siendo manipulado, estafado, alejado deliberadamente de mí. Y todo por dinero. Por maldito dinero y apariencias. ¿Qué hago con esto, Pablo? ¿Cómo le digo a mi hijo que la mujer que ama es una mentirosa? ¿Cómo le muestro esto sin que piense que estoy inventando cosas porque no me gusta su mujer? Ese es el problema, señora Rodríguez. Rebeca ha hecho un trabajo perfecto. Ha plantado en la mente de Roberto que usted es el problema, que usted es controladora, celosa, manipuladora. Así que si aparece con estas pruebas, hay una alta posibilidad de que no le crea, de que piense que pagó para fabricar evidencias, que está tan desesperada por separarlo de Rebeca que es capaz de mentir. Pasé días mirando esos documentos. Los leía una y otra vez como si fueran a cambiar, como si fuera a descubrir que todo era un error, que Pablo se había equivocado, que Rebeca no era realmente una manipuladora que había planeado todo desde el principio. Pero no. Los papeles seguían diciendo lo mismo. La verdad seguía siendo la misma. Cruda, dolorosa, innegable.
Guardé todo en una caja de zapatos al fondo de mi armario. No podía dejarlos a la vista. Cada vez que los veía me dolía el estómago. Quería llamar a Roberto y gritarle la verdad. Quería ir a su casa y tirarle los documentos en la cara. Quería obligarlo a ver lo que yo veía, pero sabía que no podía hacerlo así. Rebeca había hecho demasiado bien su trabajo. Me había convertido en la enemiga, en la madre tóxica en la que no se puede confiar. Rosa venía a visitarme a menudo durante esos días. Me traía comida porque no me daban ganas de cocinar. Se sentaba conmigo en silencio cuando no quería hablar, y cuando finalmente hablaba, solo escuchaba, no juzgaba, no me decía qué hacer, solo estaba ahí. Y eso era más de lo que mi propio hijo estaba haciendo por mí. Tienes que ser inteligente, María. Tienes que pensar bien cómo usar esto, porque solo vas a tener una oportunidad. Si lo haces mal, Roberto nunca te creerá y lo perderás para siempre. Las palabras de Rosa resonaban en mi cabeza todo el tiempo. Tenía razón. No podía equivocarme. No podía dejar que mis emociones me dominaran. Tenía que ser fría, calculadora. Como Rebeca, empecé a observar, a prestar atención a cada detalle. Cada vez que Roberto mencionaba algo de su vida, lo anotaba. Fechas, nombres, lugares, decisiones financieras que Rebeca había sugerido, viajes que habían hecho, compras grandes, todo. Estaba construyendo un mapa, una línea temporal que mostraría el patrón, la forma sistemática en que Rebeca había tomado el control. También empecé a guardar cada mensaje que Roberto me enviaba, cada conversación donde repetía cosas que claramente Rebeca le había dicho. Mamá, tienes que entender que no puedes venir cuando quieras. Mamá, Rebeca se siente incómoda cuando critica sus decisiones. Mamá, tienes que respetar que ahora tengo mi propia familia. Palabras que no sonaban a mi hijo, palabras que tenían el veneno de Rebeca escondido detrás. Pablo me llamó 2 semanas después. Tengo más información. Rebeca está planeando algo. Quedamos en encontrarnos de nuevo, esta vez en un parque, más discreto, menos posibilidad de que alguien nos viera juntos. Rebeca va a pedirle a Roberto que compren una casa nueva, más grande, más cara. Ya la ha encontrado. Vale 650.000 euros. Le va a decir que es una inversión, que el valor subirá, que es el momento perfecto. Pablo me mostró un correo electrónico que ella había enviado a un agente inmobiliario. Fechado hacía 2 días. Mi marido tiene buen crédito y excelentes ingresos. Estamos listos para hacer una oferta. Roberto no tiene 650.000 euros. Apenas tenía para comprar el piso en el que vivo ahora. Dije, confundida, sin entender cómo Rebeca planeaba hacer esto. Lo sé, pero ella va a convencerlo de que pida un préstamo enorme, de que use todo el crédito que tiene. Y cuando tengan esa casa, se va a asegurar de que la pongan a nombre de los dos, pero con una cláusula especial. Si se divorcian, la casa va para ella, porque va a argumentar que su familia puso la entrada, lo cual es mentira, pero va a falsificar documentos para probarlo. Pablo sabía cosas que me asustaban, cosas que me hacían preguntarme hasta dónde llegaba el plan de Rebeca. Eso es fraude, eso es ilegal. Mi voz temblaba, no de miedo, de rabia, de impotencia, viendo cómo esta mujer estaba destruyendo a mi hijo y yo no podía hacer nada para detenerla. Lo es. Pero es muy difícil de probar si Roberto firma voluntariamente, si acepta todo sin leer, sin cuestionar, que es exactamente lo que Rebeca lo ha estado entrenando para hacer estos 3 años. Confiar en ella ciegamente, no dudar, no pedir segundas opiniones, solo firmar donde ella le dice. Pablo guardó los papeles. Señora Rodríguez, si va a hacer algo, tiene que ser pronto, antes de que firme por esa casa, porque si lo hace, va a estar atado financieramente a Rebeca durante décadas, y salir de eso va a ser casi imposible. No dormí esa noche.
Me quedé sentada en mi cama con la caja de documentos en mi regazo, pensando, planeando, intentando encontrar la manera perfecta de revelar la verdad. Tenía que ser en público, tenía que ser delante de testigos, tenía que ser en un momento donde Rebeca no pudiera escapar, donde no pudiera voltear la historia, donde no pudiera hacerse la víctima. Y entonces recordé la cena donde tenía que disculparme, donde Roberto había invitado a sus amigos ricos, a los socios de Rebeca, a la gente que importaba en su nuevo mundo de apariencias. Ese era mi momento. Ese era el momento perfecto. Llamé a Pablo. Necesito que vengas a esa cena. Necesito que seas testigo. Y necesito que traigas todo. Cada documento, cada prueba, cada mensaje, todo. Le expliqué mi plan. Él escuchó en silencio. Cuando terminé hubo una larga pausa. Señora Rodríguez, esto va a ser brutal. Va a destruir a Rebeca, pero también va a destruir la imagen que Roberto tiene de su vida, de su matrimonio, de todo. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Su voz sonaba preocupada, como si me estuviera advirtiendo de las consecuencias, como si no hubiera vuelta atrás después de esto. Estoy segura. Mi hijo merece saber la verdad, merece saber que la mujer con la que se casó lo está usando, lo está robando y lo está alejando deliberadamente de su madre. Si después de saber todo esto todavía decide quedarse con ella, al menos será su decisión, una decisión informada, no basada en mentiras. Mi voz salió firme, más firme de lo que me había sentido en meses. De acuerdo, estaré allí. Pablo aceptó. Y entonces supe que no había vuelta atrás, que en esa cena todo iba a cambiar, para bien o para mal. Pero iba a cambiar, y yo iba a ser quien lo provocara. Los días previos a la cena los pasé preparándome, ensayando en mi cabeza lo que iba a decir, cómo lo iba a decir. Tenía que ser perfecto, tenía que ser claro, directo, sin emociones que me traicionaran, sin lágrimas que me hicieran ver débil, sin rabia que me hiciera ver como la suegra amargada, solo hechos, solo verdad, solo justicia. Me probé 3 vestidos diferentes, quería verme digna, respetable, no quería que nadie pudiera decir que era la madre pobre celosa de la vida de su hijo. Elegí un vestido gris, sencillo pero elegante. Me arreglé el pelo, me maquillé ligeramente. Cuando me miré al espejo vi a una mujer diferente, una mujer que ya no iba a rogar, una mujer que ya no iba a humillarse, una mujer que iba a luchar. Rosa vino a verme la noche antes de la cena. ¿Estás lista?, preguntó. Asentí. Estoy lista. Por primera vez en mucho tiempo estoy lista. Me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Ten cuidado, María. Pase lo que pase mañana, ten cuidado. Y no te arrepientas. Hagas lo que hagas, no te arrepientas. No me voy a arrepentir. He pasado demasiado tiempo arrepintiéndome de no haber actuado antes, de haber dejado que Rebeca hiciera lo que quisiera, de haber aceptado las migajas de atención que Roberto me daba. No más. Mañana se acaba todo. O recupero a mi hijo o lo pierdo para siempre, pero al menos voy a luchar. La llamada de Roberto llegó un miércoles por la mañana. Mamá, Rebeca y yo vamos a hacer una cena el sábado. Queremos que vengas. Su voz sonaba extrañamente formal, como si estuviera leyendo un guión, como si alguien le hubiera dicho exactamente qué decir. Por supuesto, hijo. ¿A qué hora queréis que llegue? Mantuve mi voz calmada, dulce, la voz de la madre obediente que esperaban, la madre que iba a disculparse, la madre que finalmente había aprendido cuál era su lugar. A las 8. Y mamá, necesito que sepas que va a haber invitados, amigos nuestros, gente importante. Rebeca quiere que todo sea perfecto. Hizo una pausa, esperando mi reacción, esperando que protestara.
que dijera que no quería disculparme delante de extraños, pero no dije nada. Solo esperé a que continuara. Y necesitamos que le pidas perdón a Rebeca delante de todos, por cómo la has tratado, por hacerla sentir incómoda, por no respetar nuestro espacio. Ella merece esa disculpa, mamá, y yo también la merezco. Ahí estaba, la confirmación, el plan exacto para humillarme delante de su círculo social, para ponerme en mi lugar, para demostrar quién tenía el poder en esa familia. Está bien, Roberto. Iré y hablaré con Rebeca delante de todos. Te lo prometo. No mentía. Iba a hablar con Rebeca delante de todos, solo que no iba a hacer la conversación que esperaban. No iba a hacer la disculpa humillante que habían planeado. Iba a hacer algo completamente diferente. Gracias, mamá. Sé que esto es difícil para ti, pero es necesario. Tenemos que avanzar como familia. Y eso solo puede pasar si aceptas tu error. Su voz sonaba aliviada, satisfecha. Pensaba que había ganado, que finalmente me había quebrado, que había aceptado mi derrota. Colgó y yo me quedé mirando el teléfono, sintiendo esa extraña mezcla de tristeza y determinación. Tristeza porque mi hijo realmente creía que yo era el problema. Determinación porque en 3 días le iba a mostrar quién había sido el problema todo este tiempo. Llamé a Pablo inmediatamente. Es el sábado a las 8. Necesito que llegues a las 8:30, cuando ya estén todos allí, cuando ya no puedan cancelar ni escapar. Le di la dirección. Repetí el plan. Él confirmó que estaría allí, con todo, con cada prueba, con cada documento, con cada mensaje. Los días siguientes fueron extraños. Estaba tranquila, demasiado tranquila. Rosa me dijo que parecía otra persona, que tenía una paz que daba miedo, y tenía razón, porque ya había tomado la decisión, ya sabía lo que iba a hacer, ya no había dudas, ya no había miedo, solo claridad, solo propósito. El sábado llegó. Me desperté temprano aunque la cena era por la noche. Me duché, me arreglé con calma, me puse el vestido gris, me maquillé, me miré al espejo, y por primera vez en meses me reconocí. No era la mujer rota que había sido. No era la madre suplicante rogando por atención. Era María Teresa Rodríguez, la mujer que crió a un hijo sola, la mujer que trabajó hasta el agotamiento, la mujer que merecía respeto, Ypsilon que iba a exigirlo. Tomé un taxi hasta la casa de Roberto. Llegué exactamente a las 8. Toqué el timbre. Mi corazón latía fuerte, pero mis manos no temblaban. Estaba lista, más lista de lo que había estado nunca para nada en mi vida. Rebeca abrió la puerta. Llevaba un vestido negro que probablemente costó 1000 euros. Joyas brillantes, maquillaje perfecto, sonrisa falsa. María, qué bien que hayas venido. Su voz destilaba dulzura venenosa, esa dulzura que usa cuando hay testigos, cuando tiene que fingir ser la nuera perfecta. Entré. La casa estaba llena de gente, parejas elegantes, bien vestidas, con copas de vino en las manos, hablando en grupos pequeños. El olor a comida cara llenaba el aire. Todo era perfecto. Todo estaba diseñado para impresionar, para mostrar éxito, para gritar: miren todo lo que tenemos. Roberto se acercó, me dio un beso rápido en la mejilla. Mamá, gracias por venir. Ven, quiero presentarte a unos amigos. Me llevó de grupo en grupo, presentándome como su madre, pero sin orgullo, sin afecto, solo como una obligación social. Esta es mi madre. Esta es María. Palabras vacías, sin significado, sin amor. Yo sonreía, saludaba a la gente, aceptaba las copas de vino que me ofrecían aunque no bebía, solo las sostenía, solo representaba el papel que se esperaba de mí, la madre agradecida por ser incluida, la madre que iba a disculparse, la madre que finalmente había aprendido. A las 8:20, Rebeca golpeó su copa con un cuchillo.
El sonido captó la atención de todos. Las conversaciones se detuvieron. Todas las caras se giraron hacia ella. Sonrió. Esa sonrisa triunfante. Esa sonrisa que decía, ahora viene lo bueno. Ahora viene la humillación pública. Amigos, gracias por estar aquí esta noche. Roberto y yo queríamos compartir esta cena especial con ustedes. Y también queríamos que fueran testigos de algo importante. Miró hacia mí. Sus ojos brillaban con malicia apenas contenida. María, la madre de Roberto, tiene algo que decirnos. Algo que necesita decir delante de todos ustedes. Todos me miraron, expectantes, curiosos, algunos con lástima, otros con incomodidad. Nadie sabía exactamente qué esperar, pero todos sabían que iba a ser incómodo. Me levanté, dejé la copa sobre la mesa, caminé al centro del salón, justo delante de Rebeca y Roberto. Los miré, a mi hijo, a esa mujer que había destruido nuestra relación. Y entonces sonreí. Una sonrisa pequeña, tranquila, la sonrisa de alguien que sabe que tiene todas las cartas ganadoras. En ese momento sonó el timbre. Pablo había llegado, exactamente a tiempo, como habíamos planeado. Rebeca frunció el ceño. No esperaba más invitados. Roberto, confundido, fue a abrir la puerta. Cuando vio a Pablo con su maletín, su cara mostró sorpresa. Este es Pablo Torres. Vino conmigo. Es parte de lo que necesito contarles. Dije antes de que Roberto pudiera preguntar. Pablo entró. Dio un breve saludo con la cabeza. Se paró a mi lado, como un aliado, como un testigo. Como prueba viviente de que lo que estaba a punto de decir no era producto de mi imaginación o mi desesperación, era real, era verificable, era innegable. Rebeca, me pediste que me disculpara contigo, que admitiera que he sido una mala suegra, que me he entrometido, que te he hecho sentir incómoda. Hice una pausa, dejé que el silencio se instalara, dejé que todos prestaran atención. Y tienes razón, debo una disculpa, pero no por lo que tú piensas. Su cara cambió, la sonrisa desapareció, algo nuevo apareció en sus ojos, preocupación, miedo quizás, como si de repente se diera cuenta de que esto no iba según su plan, de que yo no era la madre sumisa que esperaba, de que algo había cambiado. Debo una disculpa por haber tardado tanto en descubrir quién eres realmente, por haber dejado que manipularas a mi hijo durante 3 años, por no haber actuado antes. Pero eso se acaba hoy. Hoy todos van a saber la verdad sobre ti, Rebeca Mendoza, sobre tu familia, sobre tus intenciones, sobre todo lo que has estado ocultando detrás de esa sonrisa falsa y ese lujo prestado. El silencio en la habitación era absoluto. Nadie respiraba, nadie se movía, todos miraban. Roberto dio un paso hacia mí. Mamá, ¿qué estás haciendo? Su voz sonaba alarmada, enfadada, pero también confundida, como si no supiera si debía detenerme o escuchar. Estoy salvando a mi hijo. Eso es lo que estoy haciendo. Miré a Pablo. Él abrió su maletín, sacó la primera carpeta, la primera prueba, la primera de muchas pruebas que iban a destruir el mundo perfecto que Rebeca había construido sobre mentiras. Y empezamos. Pablo colocó la primera carpeta sobre la mesa del comedor. Todos los invitados se acercaron, curiosos, incómodos, incapaces de apartar la mirada de lo que estaba a punto de revelarse. Rebeca se quedó quieta, demasiado quieta, como un animal que sabe que está atrapado pero todavía busca una salida. Roberto, hace 2 años, tu mujer te convenció de que invirtieras todos tus ahorros en un fondo que supuestamente ella gestionaba. 110.000 euros. Tu dinero. El dinero que ganaste con tu trabajo. Empecé a hablar. Mi voz era firme. Cada palabra medida, cada frase una estocada directa al corazón de la mentira. Mamá, ¿de qué estás hablando? Roberto intentó interrumpir. Su cara mostraba confusión, fastidio.
pero también un destello de miedo, como si una parte de él ya supiera que lo que venía no le iba a gustar. Déjame terminar. Pablo, muéstrales los documentos. Pablo abrió la carpeta, sacó los contratos, los extractos bancarios, los papeles que mostraban cada movimiento de ese dinero. Aquí está el contrato que firmaste, Roberto. Dice que tú y Rebeca son socios, que ambos son dueños de la inversión. Pero si lees esta cláusula aquí, en letra pequeña, verás que en caso de divorcio, todos los activos quedan a nombre de ella, solo de ella. Roberto tomó los papeles. Le temblaban las manos. Leyó, releyó. Su cara cambiaba con cada línea, de confusión a incredulidad, de incredulidad a comprensión, de comprensión a horror. Rebeca, ¿esto es cierto? ¿Por qué está esta cláusula aquí? Su voz sonaba rota, como si cada palabra le doliera. Cariño, es solo un tecnicismo legal. Mi abogado me dijo que era necesario para proteger la inversión. Rebeca intentó sonar calmada, pero su voz temblaba. Sus manos se movían nerviosas. Intentó tocar a Roberto, pero él se apartó. Un movimiento pequeño, pero definitivo. ¿Proteger la inversión? ¿O protegerte a ti? Continué. Porque ese dinero nunca estuvo en ninguna inversión real, Roberto. Mira estos extractos bancarios. Pablo mostró más papeles. Tu dinero fue transferido a cuentas personales de Rebeca, y desde ahí fue usado para pagar deudas. Las deudas de su familia. Los invitados murmuraban ahora. Las miradas se cruzaban. Algunos sacaron sus móviles, probablemente grabando o tomando fotos. El escándalo se estaba desarrollando delante de ellos, y todos querían su pedazo de chisme para contar después. Eso es mentira. Eso es completamente falso. Rebeca levantó la voz. Su cara se había puesto roja. Ya no era la anfitriona elegante. Era una mujer acorralada, desesperada. Roberto, ella está inventando todo esto. Está celosa. Siempre ha estado celosa de lo que tenemos. ¿Celosa? Repetí la palabra con amargura. Sí, Rebeca, estoy celosa. Celosa de cómo robaste a mi hijo, de cómo lo manipulaste, de cómo lo alejaste sistemáticamente de mí. Pablo, muéstrales los mensajes. Pablo sacó más papeles. Capturas de pantalla de conversaciones. Conversaciones entre Rebeca y su madre, entre Rebeca y sus amigas. Conversaciones donde planeaba cada paso, donde hablaba de mí como un obstáculo, donde se burlaba de Roberto por confiar en ella, donde calculaba cuánto dinero podía sacarle antes de que se diera cuenta. Roberto leyó los mensajes en silencio. Su cara perdía color con cada línea. Ya casi lo tengo donde quiero. La vieja es un problema, pero lo voy alejando poco a poco de ella. Es más fácil de lo que pensaba. Solo tengo que llorar un poco y hace lo que quiero. Esas eran las palabras de Rebeca. Sus propias palabras. Imposibles de negar. Rebeca, tú escribiste esto. Roberto le mostró el móvil. Su voz era apenas un susurro lleno de dolor, de traición, de un mundo que se derrumbaba. ¿Realmente escribiste esto sobre mí, sobre mi madre? Rebeca no respondió. Solo miraba los papeles, buscando una salida, buscando una explicación, pero no había ninguna. Las pruebas eran irrefutables, los mensajes eran claros, todo estaba ahí, blanco sobre negro, verdad innegable. Y Sinon Haimash, continué sin piedad. Rebeca le dijo a todos que su familia es rica, que tienen propiedades, negocios exitosos, pero la verdad es que están en bancarrota. El padre lo perdió todo hace 3 años. La casa en la que viven está hipotecada. Tienen deudas con 4 bancos diferentes. Más de 400.000 euros en deudas. ¿Y tu dinero, Roberto? Tu dinero ha estado pagando esas deudas, manteniendo la ilusión de riqueza, sosteniendo una mentira. Pablo mostró los documentos bancarios de la familia Mendoza, hipotecas vencidas, préstamos impagados, tarjetas de crédito al límite,
Todo el dinero que pretendían tener era humo, deudas disfrazadas de éxito, y ahora todos en esa habitación lo sabían. Todos los amigos elegantes, todos los socios de negocios, todos los que habían creído la fachada. Una de las invitadas habló, Clara Davis, una empresaria que conocía a Rebeca de algún club social. Entonces, los viajes a Marbella, las joyas, todo era con el dinero de Roberto. Su voz sonaba indignada, engañada, porque probablemente también había creído que Rebeca estaba en su mismo nivel social, que pertenecía a ese círculo de riqueza, y ahora descubría que todo era mentira. Rebeca intentó una última vez. Roberto, por favor, déjame explicar. Sí, cometí errores, pero lo hice por nosotros, por nuestro futuro. Tu madre está tergiversando todo. Está haciendo que parezca peor de lo que es. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lágrimas reales esta vez, no de manipulación, de desesperación, viendo cómo todo se derrumbaba. Pero Roberto ya no la miraba con amor, la miraba con asco, con traición, con el dolor de alguien que descubre que todo lo que creyó era una mentira. Me usaste desde el principio, me alejaste de mi madre, me hiciste creer que ella era el problema cuando tú eras el problema. Su voz subió de volumen, la rabia mezclada con el dolor. Solo necesitabas mi dinero. Eso es todo lo que necesitabas. Y yo fui tan estúpido que te lo di todo. Se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. Mamá no lo sabía. No tenía ni idea. Pensé que eras celosa. Pensé que no podías aceptar que había crecido. Pero era ella. Todo este tiempo era ella. Su voz se quebró. Mi hijo, mi niño, llorando delante de todos, destrozado. Quise abrazarlo, pero me detuve. Todavía no. Primero tenía que terminar lo que había empezado. Primero tenía que asegurarme de que Rebeca nunca más pudiera hacerle daño. Roberto, ella iba a hacerte firmar una hipoteca de 650.000 euros la próxima semana por una casa que habría terminado a su nombre, con documentos falsos diciendo que su familia puso la entrada. Ibas a estar endeudado durante 30 años por una casa que nunca sería tuya. Pablo mostró los correos, los documentos inmobiliarios, el plan completo, detallado, listo para ejecutarse. Solo faltaba la firma de Roberto. Solo faltaba una semana más de engaño, una semana más de mentiras, y mi hijo habría estado atrapado financieramente para siempre. Los invitados ya no fingían no darse cuenta. Hablaban entre ellos, señalaban a Rebeca. Algunos se fueron, otros sacaron sus móviles. Para mañana toda la ciudad sabría lo que había pasado esa noche. Rebeca Mendoza estaría socialmente destruida. Nadie en ese círculo volvería a confiar en ella nunca más. Nadie volvería a recibirla. Su reputación estaba arruinada. Rebeca se derrumbó, cayó en el sofá llorando. Ya no intentaba defenderse. Ya no intentaba explicar, solo lloraba, porque sabía que había perdido, que todo por lo que había trabajado, todo lo que había construido sobre mentiras se había venido abajo en una noche, en una cena, con una suegra que subestimó. Roberto caminó hacia mí, me tomó las manos. Mamá, perdóname, por favor, perdóname. Fui un idiota, un ciego, te traté tan mal, te alejé. Te hice sentir que no importabas, y todo porque le creí sus mentiras. Sus palabras salían rotas, entre sollozos. Mi hijo lloraba, y yo finalmente dejé que las lágrimas cayeran también. Lo abracé fuerte, como no lo había abrazado en 3 años, como solía abrazarlo cuando era niño y el mundo le dolía y yo era su refugio, su protección, su hogar. Está bien, mi amor, está bien. Ya pasó. Ya se acabó todo, susurré contra su cabeza, y lo sentí aferrarse a mí como si fuera lo único sólido en un mundo que se había vuelto líquido. Los días que siguieron a esa cena fueron extraños.
Roberto apareció en mi piso al día siguiente, temprano, con los ojos hinchados de tanto llorar, con una expresión que no había visto en él en años. Vulnerabilidad pura. Se sentó en mi viejo sofá y durante horas no dijo nada. Solo se quedó allí, como cuando era niño y venía a buscar consuelo después de un día difícil. Yo no intenté llenar el silencio con palabras. No dije te lo dije. No lo culpé por los 3 años de dolor. Solo estuve ahí, presente, como siempre había estado, como siempre estaría, porque eso es lo que hacen las madres. Reciben a sus hijos cuando el mundo los rompe, sin juicio, sin reproche, solo con los brazos abiertos. Mamá, ¿cómo pude ser tan ciego? ¿Cómo no vi lo que era? ¿Cómo dejé que te tratara así, que yo te tratara así? Finalmente habló. Su voz sonaba rota, avergonzada. Se cubrió la cara con las manos y lloró de nuevo. Lágrimas de un hombre que descubre que construyó su vida sobre mentiras. Me senté a su lado. Le tomé la misma mano que sostuve cuando dio sus primeros pasos, la misma mano que vendé cuando se cayó de la bicicleta, la misma mano que ahora temblaba de dolor y arrepentimiento. Ella es muy buena manipulando, Roberto. Te eligió porque sabía que eras honorable, que eras confiado, que amabas con todo lo que tenías. No es tu culpa haber creído en alguien que decía amarte, pero es mi culpa haberte alejado, haberte tratado como si no importaras, haberte hecho sentir que eras un problema. Me miró con esos ojos que tanto se parecían a los míos, los ojos que heredó de mí. Mamá, nunca voy a poder disculparme lo suficiente, nunca voy a poder reparar esos 3 años. No necesito que repares nada, solo necesito que nunca olvides de dónde vienes. ¿Quién estuvo ahí cuando no tenías nada? ¿Quién te amó incluso cuando dejaste de amarme? Mi voz era suave, sin resentimiento, porque el resentimiento no construye puentes. Y yo necesitaba recuperar a mi hijo, no castigarlo. Roberto se mudó a un piso pequeño, dejó la casa que compartía con Rebeca, inició los trámites de divorcio. Pablo lo ayudó con los documentos legales, con las demandas para recuperar al menos parte del dinero robado. Sería un proceso largo, doloroso, pero necesario. Rebeca intentó llamarlo varias veces. Le envió mensajes largos, cartas, rogando otra oportunidad, prometiendo que cambiaría, que todo había sido un malentendido. Pero Roberto no respondió. Había aprendido su lección, había visto la verdad. La familia Mendoza intentó amenazarlo con demandas, con escándalos públicos, pero Pablo tenía todo documentado, cada mentira, cada fraude, cada manipulación, y ellos lo sabían. Sabían que si llevaban esto a los tribunales, perderían más de lo que ya habían perdido, así que se quedaron callados, humillados, socialmente destruidos. Los domingos volvieron a ser nuestros. Roberto venía a mi piso cada semana. Comíamos juntos, hablábamos, reíamos a veces, llorábamos otras, reconstruyendo lo que Rebeca había destruido. Ladrillo a ladrillo, conversación a conversación, abrazo a abrazo. Un domingo, 2 meses después de aquella cena, Roberto llegó con una caja. Mamá, encontré esto guardado en el garaje de la casa. Rebeca las había escondido. Abrió la caja. Eran las fotografías. Todas las fotografías de nuestra vida juntos. Las que habían desaparecido de su casa. Las que Rebeca había borrado. Allí estaban. Roberto de bebé. Roberto en su primera comunión. Roberto graduándose. Los dos sonriendo en cada etapa de su vida. Voy a enmarcarlas. Voy a ponerlas en mi nuevo piso, porque nunca más voy a olvidar quién estuvo ahí, quién me amó cuando no tenía nada, quién sacrificó todo para que yo pudiera tener una vida mejor. Me miró con lágrimas en los ojos. Perdóname, mamá, por favor, perdóname. Ya te perdoné, mi amor.
El día que naciste te perdoné por todo lo que pudieras hacerme en esta vida. Lo abracé. Y sentí que finalmente habíamos vuelto. Que mi hijo había regresado a mí. No el niño que era, sino el hombre que siempre debió ser. Un hombre que conocía el valor de la lealtad, del amor verdadero, de la familia. Meses después me encontré con Rosa en el mercado. Me abrazó fuerte. María, te ves diferente, te ves en paz. Y tenía razón, estaba en paz. Porque ya no cargaba el peso de la injusticia, ya no vivía preguntándome qué había hecho mal, ya no me sentía invisible. Había recuperado mi dignidad, no rogando, no suplicando, sino defendiéndome, mostrando la verdad, negándome a ser la víctima silenciosa que todos esperaban que fuera. Y al hacerlo no solo me salvé a mí misma, salvé a mi hijo. Roberto ahora me llama 3 veces por semana, me visita cada domingo, me incluye en su vida, ya no como una obligación, sino como una elección, como alguien que quiere estar ahí, que valora mi presencia, que entiende lo que perdió durante esos 3 años oscuros. A veces me pregunta cómo pude perdonarlo tan fácilmente, cómo pude recibirlo de vuelta sin reproches, sin hacerle pagar por el dolor que causó. Y le digo la verdad, porque el amor de una madre no es un amor condicional, no es un amor que lleva cuentas, es un amor que perdona, que espera, que nunca se rinde. Pero también le digo que el perdón no significa olvido, que las cicatrices todavía están ahí, invisibles pero reales, y que él tendrá que vivir con el conocimiento de que hirió a la persona que más lo amó. Esa es su carga, esa es su lección, y es una lección que necesitaba aprender. Una tarde, mientras tomábamos café en mi salón, Roberto me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, gracias por no rendirte conmigo, gracias por luchar, porque si no lo hubieras hecho, habría perdido todo, mi dinero, mi dignidad, y lo peor de todo, te habría perdido a ti. Y eso habría sido lo más terrible. Sonreí, una sonrisa tranquila, serena, la sonrisa de alguien que luchó y ganó, no con gritos, no con violencia, sino con verdad, con dignidad, con la fuerza silenciosa que solo las madres conocen. Nunca me iba a rendir contigo, mi amor, nunca, porque tú eres mi vida, mi propósito, mi razón para seguir adelante. Hoy tengo 67 años, vivo en el mismo piso pequeño, uso la misma ropa sencilla, como la misma comida simple, no tengo lujos, no tengo riqueza, pero tengo a mi hijo, tengo su amor, tengo su respeto, tengo su presencia, y eso vale más que todos los diamantes y las casas grandes del mundo. Rebeca se fue de la ciudad. Escuché que volvió a vivir con sus padres, que nadie en su círculo social volvió a hablarle, que su reputación quedó destruida para siempre. No siento placer por su caída, pero tampoco siento lástima. Ella eligió su camino, eligió las mentiras, la manipulación, el engaño, y las elecciones tienen consecuencias. Aprendí algo de todo esto. Aprendí que el silencio no siempre es paz, que soportar no siempre es amor, que a veces hay que luchar, hay que defenderse, hay que decir basta, y hay que hacerlo sin miedo, sin culpa, con la certeza de que defender tu dignidad nunca está mal. Las madres no tenemos que aceptar el maltrato de nuestros hijos solo porque los amamos. No tenemos que desaparecer para hacer espacio a sus nuevas vidas. No tenemos que convertirnos en fantasmas de nosotras mismas. Merecemos respeto, merecemos amor, merecemos estar presentes. Y si ese respeto no llega fácilmente, entonces hay que reclamarlo. Con verdad, con pruebas, con la firmeza de alguien que sabe que tiene razón. Porque al final la verdad siempre gana. Siempre. Puede tardar, puede doler, puede causar lágrimas y noches sin dormir, pero siempre, siempre gana. Hoy miro por la ventana de mi piso
Veo el sol ponerse sobre la ciudad y sonrío, porque sobreviví, porque luché, porque recuperé lo que era mío, mi hijo, mi dignidad, mi paz, y nadie nunca más me lo va a quitar. Eso me lo prometo a mí misma. A todas las madres que callan cuando deberían gritar, a todas las mujeres que desaparecen cuando deberían brillar, el lujo se destruye, las fachadas caen, el dinero se acaba, pero el amor verdadero, el que no pide nada a cambio, el que perdona pero no olvida, el que lucha cuando es necesario, ese amor permanece, y yo soy prueba viviente de ello.